Bueno, ciertamente tenemos una película bien interesante. A pesar de que en el inicio, pues poco menos que he sentido la sensación de qué coñazo, qué película más cargante, que... Bueno, estas cosas que no sabes por qué tienes un cierto elemento de extrañamiento con la película. mm, un poco de sensaciones un tanto irracionales. Esta idea respecto a la separación entre lo verosímil y lo fantasioso, digamos, fanfarria, a la hora de establecer la relación con el producto. Vale Train, evidentemente, está relacionada con la novela japonesa de origen, en la que en principio todos los personajes son japoneses, pero a semejanza de aquella película de Jan Simu, el gran Jan Simu, um, um, que era La Gran Muralla China, con Matt Damon, y también había otros por allí, William Dafoe como sacerdote, olvidable, muy olvidable, en donde metían estos personajes para captar al público occidental. Aquí meten personajes, pero yo creo que están bien integrados en la trama y por lo tanto están bien incorporados. Es una historia que tiene como hilo conductor el tren bala. El famoso Shinkansen en Japón es el máximo exponente ferroviario de la historia del siglo XX de Japón. Si no recuerdo mal, su origen está en los años 60, en los años 1964, los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no? Pero sí, la película, con su Brad Pitt, que es el elemento central, a pesar de que hay otros actores, incluso algún cameillo por ahí, pues pongamos Ryan Reynolds, Sandra Bullock, ¿no? Hay cosas por ahí que aparecen, donde hay una serie de malandrines que aparecen en la trama a la hora de ponerse en el tren. Claro, en principio, John Doe en su crítica eh, lo sitúa como si fuera un salto entre puñales por la espalda con otros componentes, porque sí hay un poco de misterio a la hora de establecer la relación con los personajes, desentrañar como capas de cebolla. Aquí se habla de uno de los un grupo de personajes que es el limón y mandarina, pero sí, yo creo que es un poco como capas de cebolla que evidentemente hay que penetrar para desentrañar el asunto. Hay humor, hay peleas, hay tren y hay una realidad de fondo respecto a la venganza. Sí, la venganza. La venganza es siempre un elemento muy cinematográfico a la hora de tener esa realidad en el Japón del siglo XXI, tecnológicamente avanzado, pero con ese cerebro reptiliano que está dentro de todas las capas a la hora de explicar por qué hacemos esto. Bueno, pues como dice el personaje de Brad Pitt, bueno, eso mismo me pregunto yo también. Bueno, pues, bueno, ya somos tres los que nos preguntamos a veces por qué hacemos lo que hacemos. Y ese recuerdo atávico de cuando éramos una civilización joven como humanos, como especie, está en el fondo del subconsciente a la hora de, bueno, tener ese elemento que surge del inconsciente, como diría Sigmund Freud. Por lo tanto, ciertamente tenemos Bullet Train, que es una película que, con el paso de los tiempos, que son 2 horas 6 minutos, 126 minutos, va avanzando y va subiendo, va escalando, va elevándose sobre el Fuji, como era aquello de subir. Iba a decir subir al monte Subirashi, pero he acabado por recordar que no, el Subirashi es en Iwo Jima. Estaríamos hablando de la clave de Nitaka Yama Noboren, subir al monte Nitaka, ¿no?
almirante Yamamoto tuvo esta idea para decir el ataque a Pearl Harbor. Pues al Nitaka, al Subirashi, al eh, al Fuji, al Fujiyama, bueno, a lo más alto, va subiendo con la trama que va encadenándose, vámonos interesándonos por los personajes. Los que aparecen más, los que aparecen menos, va teniendo un cierto y progresivo, bueno, conocimiento de la trama y de las interacciones entre los personajes. Porque es lo que suele pasar en las películas ligadas, ligadas a estas realidades, donde, como dijo el personaje de Hercule Poirot, interpretado por Albert Finney, en la película 1974, Asesinato en el Orient Express, miren, en este vagón, personas despreocupadas que viajan sin conocerse en principio unas a otras, pero con un objetivo común, con un horizonte que les une, como es viajar en el mismo tren y en la misma dirección. Y por lo tanto, ciertamente, cuando tenemos un tren, la Asesinato Orient Express, Speed, el autobús, con Sandra Bullock, Keanu Reeves, tenemos, por ejemplo, puede ser un ascensor, puede ser cualquier otro transporte, porque el ascensor es un transporte público, se crea o no, en donde un grupo de gente, consciente o inconscientemente, se reúne en un entorno cerrado. La convivencia, las interacciones, las relaciones de unos con otros, evidentemente son parte de la trama, y en las reacciones, evidentemente, son el fluir, como el agua que va hacia la mar, como el río aquel que mencionaban en el Club de los Poetas Muertos. Por tanto, ciertamente, esta situación donde hay un mítico personaje, el ruso, que mató la configuración de un clan japonés mítico también, de los yakuza, y hay mujeres que mueren por ahí, y quién ha sido, y otros personajes de las diferentes tramas, uno de México que aparece por ahí, para poner, bueno, los diferentes ingredientes que, como en Fast and Furious, ahí, venga, metamos el nitro. Bueno, pues ahí es cuando metes la primera, la segunda, bueno, y luego tienes ahí el chute del último momento para tratar de ganar. Bueno, pues más o menos esto tiene mucho que ver con la trama de esta película, que, como digo, si uno se lo toma como un elemento de seriedad, bueno, igual puede tener problemas, pero cuando uno entra en la fórmula, cuando uno piensa en el cachondeo, en la alegría, en la combinación de humor, de chistes por aquí bien contados, junto con la pelea, la acción y con lo que estamos viviendo, pues evidentemente es una combinación que está muy bien, incluso para uno que no ha visto la saga de John Wick. Sí, pueden apalearme, venga, láncenme sus mejores piedras. Sí, con la saga esta de John Wick, precisamente Keanu Reeves, Chad Stahelski, y este estaba en la primera. Eh, y también estaba en Deadpool 2, también estaba en otras películas que ahora mismo no recuerdo este director de esta película. Y como digo, es una película disfrutable que al fin y al cabo te deja una buena sensación de haber visto un gran producto, incluso cuando termina dan las ganas completamente de volver a verla. Lo cual dice algo muy bueno de esta película y su disfrutabilidad. Como digo, es una película de este año 2022 que ha pasado, y por lo tanto recomiendo vivamente el verla. Como decía, recomiendo vivamente esta película como una de las mejores de este año
2022, lo cual resulta interesante. Bueno, la dirección es de David Leigh, que como decíamos está también en la producción. Resulta también pintoresco decir que en la producción está un tal Antoine Fuqua, que hemos hablado en este canal de una de sus películas que a mí personalmente me gustan mucho, como es su Rey Arturo, King Arthur, de el año 2004, si no recuerdo mal, y la memoria no me falla, aquella con... no, sí, es 2004 con Clive Owen como Arturo y Mads Mikkelsen como Tristán, aquella película bien interesante, y Stellan Skarsgård como Cerdic. Bien, aquella película está muy bien y está comentada en este canal. Tenía la banda sonora de Hans Zimmer y la producción de Jerry Bruckheimer, con lo cual ciertamente tenemos una película bien interesante. Pero estamos hablando de esta que viene producida precisamente con Anthony Fuqua y basada en el libro aquel de Kotaro Isaka. Y por lo tanto, en esta película de acción y suspense ha obtenido un presupuesto de 90 millones, lo cual está bastante bien. Más o menos es el presupuesto que puede tener un Rebel Moon, que veremos creo que en este año 2023, de Zack Snyder, y tuvo un desempeño en recaudación de 240 millones de euros, lo cual ciertamente es un buen resultado. Hice un top hace no mucho, precisamente culminando el año, y no había visto esta Ballet Train. Sabía que podía estar bien, pero como decía, había un cierto desapego con esta película que me llevaba a un cierto extrañamiento. Incluso, como digo, hace relativamente poco que la he visto, y en ese inicio respecto al personaje de Brad Pitt, pues había un cierto estomagamiento, una cierta relación de esto, no sé por qué, pero me da malas sensaciones, pero hay que ser un poco más humildes y honestos. Por ejemplo, cuando íbamos a ir a una película de Vengadores, como es Vengadores Endgame, en una de las escenas más emocionalmente importantes, como es la búsqueda de la piedra del alma. Tienen que ir a aquel planeta donde está Cráneo Rojo, y se ve claramente en la parte de arriba cuando inicia la secuencia Natasha Romanoff y Clint Barton, Jeremy Renner y Scarlett Johansson. Bueno, pues sabemos perfectamente, se puede ver, vislumbrar, como si fuera un escenario de teatro. Un escenario donde se nota el cartón piedra, a pesar de que sea CGI, si hubieran puesto en un escenario de teatro, como digo, en un tablao de teatro, se notaría perfectamente la similaridad de la circunstancia. Es decir, se nota en el inicio, cuando se empieza la secuencia, se nota que falta algo, que falta realismo, falta verosimilitud, falta... Pero, y aquí está la circunstancia, Clint Barton y Natasha Romanoff, ¿no?, con su desarrollo e interacción personal, van generando una dinámica que te hace, te destroza completamente. Con lo cual, ciertamente, es la acción capsulada entre ellos, y lo que sucede entre ellos es lo que da al final ese punto de emocionalidad y golpe en el estómago para destruirte completamente. No es lo mismo, emocionalmente no es una película va de tren que vaya a destruirte los nervios, pero, como digo, las circunstancias que vas evolucionando, vas viendo la interacción entre los personajes y las situaciones que van viviendo, va generando, ¿no?, ese subir al monte Nitaka, al Fuji, subir para arriba, en un clímax ascendente en el que terminas queriendo más. Y eso es, como digo, muy bueno para una película. Por lo tanto, ciertamente, Ballet Train es una película que merece la pena,
una de las mejores películas del año 2022 y que la recomiendo, valga la redundancia y la reiteración, a todo aquel que le guste la acción, la aventura, incluso este pequeño y chispeante punto de lo desconocido, pero los pequeños elementos desconocidos de ¿y este personaje por qué está aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Qué relación tiene con este otro? Si es que tiene alguna. ¿Y quién los ha traído aquí? ¿Y por qué? Bueno, por lo tanto, ciertamente, ahí está la película Ballet Train. Uno de los descubrimientos de 2022. Y a ver si para más adelante sirve para que no tenga este tipo de prejuicios. En fin, y sin más, es que ricasco, agur, probat, beti helpien.